qué está tan de moda el mate? Está de moda, ¿no es cierto? Sí. Es demasiado rico yo tomar tomate, la verdad. Tiene muchos beneficios el mate. Tiene, por ejemplo, es diurético y sirve harto, por ejemplo, cuando uno toma en la mañana justo antes de ir a la playa y ponerse el bikini, entonces uno queda así toda regia. Claro, como que sí. Es un secreto, entonces. Es un secreto, por eso siempre en la Argentina siempre se ven tan regios, ¿han fijado? Es un buen secreto. A puro mate. Mira, pero ¿da lo mismo cómo se consuma el mate? Porque, Sí. ¿o tenemos que andarlo ahí macerando con el agua, machaqueando? No, no es necesario. Consumirlo en bebida. Miren, ahora que hace calor, miren, tenemos formatos como sin azúcar, así frío, se lo pueden tomar. No necesariamente, también lo pueden tomar mate así caliente, que también es rico. ¿Y da lo mismo? ¿Funciona igual? Frío o Funciona caliente. igual, Maravilloso. porque tiene los mismos beneficios. Son amargo, porque a mí lo que no me gusta del mate es que sea tan re amargo. Sí, es amargo, pero amargo, eso también es porque tiene santina y ese es un beneficio también que tiene el mate. Sí, santina. Es como, son antioxidantes. Antioxidantes. Sí, entonces son buenos porque tienen harta vitamina C, harta vitamina E, harta vitamina A, nos mantiene más jóvenes y tiene muchos ricos. Evita cáncer, por ejemplo. Ah, buenísimo. Sí, Pero por ejemplo, porque la cultura argentina es que toman mate todo el día. Sí, toman Y uno como bastante. que dice, Todo el día, todo el año. Demasiado. "Sí, todo el año". Hoy la Argentina siempre son como Todas regias. flaquitas, todas regias. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Tiene bastante potasio y al tener potasio nosotros eliminamos líquido. Entonces sí es bueno. Y también hay estudios que hablan de que el mate ayuda a bajar de peso porque aumenta lo que es la termogénesis. Entonces también es bueno. Pero entonces, ¿Sabes qué? Obviamente no va a ser un milagro, pero sí va a ayudar. ¿y no hay un Oye. problema con el exceso de tomar mate? Todos los excesos son malos. ¿Ya? Pero Hasta para el agua. Claro, todos los excesos son malos, pero ¿cuánto podríamos tomar al día? 3 mates al día perfectamente, 4 mates. Perfecto. ¿Pero de Súper qué bien. estamos hablando de que sea malo? Porque ¿qué es lo que te provoca eso, el exceso de mate? De taquicardia. Buena pregunta. Hay gente que le produce taquicardia, hay personas que les produce gastritis cuando toman demasiado mate o se aceleran demasiado. Entonces también eso podría ser un Claro, el un mate, problema. te prende. Y para los acelera. niños, Pero ¿saben lo que tiene también? energética. Es una energética, pero ¿sabes lo que pasa? No a toda la gente le da taquicardia. A mí me da taquicardia tomar energéticas, pero no esto. Ah, mira. ¿Se fijan? Por eso hay muchas personas que si tienen hipertensión tienen que ir probando tolerancia. No todas las personas les aumenta la presión con el mate. Y para los niños, Así ¿es que buena ojo. bebida recomendable o no tan? Depende, si es hiperactivo yo no le daría. Depende. Anda, Yo pelo mi como directiva no le daría. El mate, otra de las Sí, cualidades que por favor. tiene es que como que te prende un poco, ¿no? Como que Prende, es como el café. pero también quita el nerviosismo porque tiene vitamina B12. Entonces ayuda, por ejemplo, no sé, esta época a lo mejor no, los caros no están estudiando tanto. Pero por ejemplo, antes de una prueba. que Antes de te una hacen prueba, claro, van a estar súper despiertos. Concentradito. Concentrados, aumenta la concentración. ¿Cuánto Y dura el efecto del mate? el efecto del mate, mira, al pic está a la media hora a la hora y a las 5 horas ya empieza a bajar. Mañana a las 9:30. Los dos nachos con mate a las mate. 6. Todo, Es un todo buen con hidratante. mate. Hidrata. Súper buen hidratante. Es bueno tomarlo en ayuna, mejor temprano en la nochecita, a la hora Yo creo que- doméstica. no, yo no, porque yo sí. porque por lo menos yo tengo problemas para quedarme dormida y no lo puedo tomar en la noche, pero en la mañana para aprenderse súper bien, es súper bueno, serio? buenísimo. ¿Y qué es mejor? A ver, ¿El mate o el té verde? el mate tiene más antioxidantes que el té verde. Mira. Miren que